Después de algo más de 10 años, el anime de Shingeki no Kyojin ha finalizado. Y déjenme decirles que, bueno, estuvo mejor de lo que esperaba. Como sabrán y si me siguen desde mis primeros videos, yo no soy precisamente un gran fanático de la obra. Y también considero que el final es lamentable. O al menos pensaba así. Y bueno, ya habiendo visto la conclusión de esta obra, esta vez animado, mi opinión ha cambiado. Y es por eso que en este video quiero comentar qué me pareció el final de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Tanto lo que me pareció bien y lo que me pareció mal, además de las modificaciones que hubo respecto al manga, así como otras cosas que fueron sucediendo. Además también está a decir que este video contendrá spoilers, y bueno, con todo eso dicho, podemos comenzar. Empezamos por hablar en general de la producción de este episodio final, y es que cabe mencionar que el trabajo realizado por el estudio MAPPA, o más bien el equipo a cargo del proyecto, ha sido sobresaliente, aunque quizás todavía hay personas que prefieren los diseños del estudio WIT, que contaban con trazos más gruesos y colores vivos, sobre los de MAPPA que cuenta claramente con colores más apagados y líneas más delgadas. En mi caso este cambio de diseño no me molestó en prácticamente nada. Además la modificación coincidió también con el cambio de enfoque que tuvo la historia desde el final del arco del retorno a Shiganshina. Pasando a hablar de la animación, pues no tengo ninguna queja, y más bien debo alabar el cómo el uso del CGI ha estado muy bien implementado, tanto que ahora no ha molestado o incomodado en prácticamente ningún momento. Está bastante claro cómo el estudio MAPPA es el que más adelantado está en cuanto a la utilización de esta herramienta, cosa que ya iban demostrando desde la primera temporada de Chainsaw Man. Aún así, por ahí todavía existen ciertas personas que lo critican y pues no hay nada que hacer con ellos. Por otro lado, también me veo obligado a señalar el gran regreso de Arifumi Imai, uno de los mejores animadores de la actualidad y principal responsable de las mejores secuencias de Shingeki no Kyojin. Imai vuelve para este episodio especial con la escena de Levi y Mikasa intentando llegar a la cabeza de Eren, secuencia que es de lejos la mejor que tuvo este episodio y que está a la altura de la reputación del animador. Ya habiendo hablado de la producción, pasamos a comentar lo que fue en sí el desarrollo de la historia de este final. Les adelanto que pocas cosas se adaptaron diferente al manga y solo hay una que es de cierta forma importante. Y antes de empezar me veo obligado a alabar el hecho de que Hajime Isayama haya decidido mantener su final tal y como lo había plasmado en el manga, a pesar de toda la polémica que hubo, y que por algún momento había dado indicios de que estaría dispuesto a modificarlo. No lo hizo y eso es algo para aplaudir. Ahora debo empezar diciendo que como tal el concepto o la idea del final está bien, es correcto, pero lo que falla es la ejecución y el hecho de que se enfocó la resolución de los problemas en un personaje que no tenía los antecedentes necesarios o de plano no tenía antecedentes para cargar con esa responsabilidad. Y es que sí, el problema del final es que la solución al conflicto tiene como centro a Mikasa, y discúlpenme los y las que sean fans de ella, pero es un hecho que la Ackerman es el peor personaje de la obra. Para empezar, Mikasa durante toda la historia no había sido más que la que estaba enamorada del protagonista, y la que se encargaba de salvarlo cada que la trama lo necesitaba. Con tan poca relevancia en la historia, es medio anticlimático que al final sea ella la razón por la que Ymir decidió dar por concluido el ciclo del odio de los titanes, eliminándolos de la existencia. Esto supuestamente al ver cómo Mikasa acababa con su ser más amado. Y digamos, eso me lo puedo creer, pero es que el autor, para dar veracidad a esto, decidió introducir otras cosas más en el final, que no quedan del todo bien. Más allá de ese momento de mal gusto que es Mikasa besando la cabeza de Eren, el autor decidió añadir esa escena de un futuro falso en el que el protagonista había escapado con Mikasa. Y luego quizás el momento más polémico, que es Eren llorando y revelando que amaba a Mikasa. Esta escena no es mala porque veamos al protagonista siendo un completo cobarde, que también es mala porque revela algo de lo que no se nos había dejado prácticamente ninguna pista previa en la historia de que Eren haya tenido sentimientos por la Ackerman. De seguro muchos quedaron confundidos y descolocados cuando vieron ese momento, y es por lo que justamente les digo. Otro momento que muestra este afán del autor por hacernos creer esta relación sucede justamente en las escenas finales en que vemos cómo Mikasa se encuentra al lado de la tumba de Eren y una paloma le acomoda la bufanda, momento que genera y generará una buena cantidad de memes por lo inverosímil que es. Y es cuando quiero comentar precisamente una teoría que vi por ahí, que hablaba de cómo la resolución del final iba a ser gracias a historia, y no así a Mikasa. Y es que verán, en muchas ocasiones tanto en manga como en anime, y específicamente en la primera parte de la tercera temporada, se trazaron varios paralelismos entre Ymir e historia, cosa que pueden apreciar en la imagen que les voy mostrando. Siempre me pregunté por qué razón sería que una vez finalizado el arco del retorno a Shiganshina, historia tuvo tan poca participación en la trama, al grado de que solamente la volvemos a ver en algo más de 5 momentos, usando la excusa de que estaba embarazada. Y es que es hasta incomprensible que un personaje que se nos planteó como una rompedora de esquemas haya aceptado terminar aislada a la espera de su bebé.
Sospecho que a mitad de la escritura, Isayama se dio cuenta de que Mikasa, uno de sus 3 personajes principales, no estaba teniendo prácticamente relevancia alguna, y es por eso que decidió cambiar el enfoque de la resolución en Ymir y Mikasa en lugar de historia. Y la forma que encontró el autor para relacionar a la fundadora y la Ackerman fue precisamente el amor que Mikasa sentía por el protagonista, y es por eso que este tema es introducido al final en una historia que no trataba de eso, sino más bien de la búsqueda de la libertad. No sé ustedes, pero no creo que amor y libertad sean muy compatibles para utilizarse en una historia, y no me malentiendan, yo amo con toda mi alma las historias de amor, pero si es que hay temas que no concuerdan bien, como en este caso, me veo obligado a mencionarlo. Entonces, es a partir del amor que Mikasa siente por Eren, que luego se nos dice que Ymir le cumplía todos los caprichos al rey porque estaba enamorada de él, y esto es algo que simplemente no puedo comprender. A mi parecer era mejor decir que debido a que Ymir había sido una esclava toda su vida, no sabía lo que era vivir en libertad, y es por eso que obedecía ciegamente al rey. Es un tema que creo coincide mejor con la trama de emancipación que tuvo Historia en la tercera temporada. El otro problema se manifiesta en cuando Eren le dice a Mikasa que se deshaga de la bufanda cuando todo haya terminado. Esto sería algo rescatable si no fuera por el hecho de que Mikasa nunca se deshizo de la bufanda. Entonces, ¿qué es lo que precisamente vio Ymir para detener el ciclo del odio? No sé yo, pero creo que ver a una chica besar la cabeza de su amado fallecido no es precisamente un buen ejemplo para que puedas superar un amor. No sé, digo yo. Es por eso que la introducción del amor en una historia que trataba sobre la libertad y sumado a estas contradicciones sí que lo descolocan a uno, sobre todo en un anime que su principal fortaleza es la gran calidad narrativa y la majestuosa forma que tiene de hilar su historia con todos esos misterios, que en su mayoría tuvieron conclusiones satisfactorias. Cambiando de tema, el agregado más resaltante que tuvo el anime y que me encantó fue el aumento de diálogos en la charla final entre Eren y Armin, dándole mayor énfasis al dolor y culpa que Eren siente al ejecutar algo tan atroz, y el aumento de diálogos también hace que entendamos mejor el cómo Armin decide seguirle la corriente al plan del protagonista. Según leí, todo esto fue agregado por el mismísimo autor, lo que sin duda se agradece bastante. Y ahora es cuando debo hablar de la conclusión en sí, y sobre algo que no me gustaba del final, pero ahora creo que entiendo mejor, y de hecho ahora me parece algo brillante. La inclusión del gusano prehistórico o Alucigenia en principio no me gustó para nada, porque su participación no sirvió más que para explicar el origen de los titanes, y hacernos llorar cuando al parecer había convertido en titanes a Jin y Connie, cosa que al final no sirvió para nada más que dramatismo barato, ya que volvieron a la normalidad. Pero fuera de eso ya comprendo más su introducción en la historia, y esto es complementado por lo que se nos mostró en las páginas extras del manga, o en este caso los créditos y postcréditos del episodio final, que tampoco me gustaron mucho en su momento. Y es que a pesar del sacrificio de Eren y el 80% de la humanidad, aún así el mundo, o en este caso en específico la isla, fue completamente destruida. La verdad era que no hubo necesidad de que existan más titanes en la Tierra para que persistan los conflictos. El ciclo del odio y destrucción se terminó repitiendo inevitablemente, y es eso precisamente lo que creo que representa la Lucigenia, porque en ningún momento se nos explica detalladamente su origen o de dónde salió, simplemente estuvo ahí desde el principio, así como la inevitable tendencia al conflicto del ser humano. Esa incapacidad de ser empáticos con el prójimo y de no poder respetar las vidas ajenas es algo que está grabado en nuestro ADN, quizás desde que existe el primer ser humano. No sabemos por qué, pero está ahí. Y por más que aparezca un héroe que se adjudique todo el odio de la humanidad y se logre una época de tranquilidad, inevitablemente en algún punto del futuro, este ciclo se terminará repitiendo. Entonces, sabiendo eso, ¿vale la pena la búsqueda de la libertad? Es un tema que el final de la obra nos deja abierto, porque la respuesta estará dentro de cada uno de nosotros, y al menos Eren pudo hacer que sus amigos gozaran de una vida tranquila. Es precisamente por esa cuestión que mi opinión sobre el final de esta obra ha cambiado. Ya no considero que el final sea lamentable, sino simplemente un final adecuado, aunque no a la altura de la obra. Entonces, ¿Shingeki no Kyojin es una obra maestra? Pues es algo que dependerá de cada uno. En mi caso, ciertamente no, ya que la historia carece de elementos que particularmente a mí me encantan. Fuera de Erwin o Levi, no he podido empatizar con ninguno de los otros personajes, pero eso es algo que está basado solamente en mi propia perspectiva. Sin embargo, lo que sí me veo obligado a resaltar es que es innegable que Shingeki no Kyojin es una historia con una narrativa magistral y conectada e hilada casi a la perfección. Es por eso que entiendo que a los críticos de cine les encante, tanto para que por ejemplo Finsplay diga que Shingeki no Kyojin es la mejor historia jamás contada, o que a Jordi Maquiavelo le haya gustado tanto.
Y es que aparte de que Attack on Titan es una serie fácil de consumir para un público no tan convencional del anime, también hace recuerdo a otras obras como podría ser Juego de Tronos, que valga la casualidad de que tanto Filmsplay y Jordi son conocidos por ser fans de Juego de Tronos, y son precisamente los que les gusta ese tipo de historias quienes amarán con toda su alma Shingeki, porque de hecho tiene el agregado de sí tener un final decente. En otro apartado, también podemos decir que Shingeki no Kyojin se ha convertido para el mundo del anime en la franquicia más importante de este siglo, cuyo legado sea posiblemente solamente comparable al de Evangelion. Y bueno, también si algo de lo que mencioné en el video te cambió la perspectiva del final para mal, o si ya no te gustaba desde que lo viste y ahora desprecias la serie, pues te digo lo mismo que me dijo alguien, que un final no debería arruinar todo lo demás. Los buenos momentos viendo el anime o leyendo el manga no se deberían borrar por algo así. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir sobre Shingeki no Kyojin. Tal vez haga un video en el futuro desarrollando la idea del gusanito prehistórico, pero eso depende. Y bueno, si te gustó el video te invito a dejarle tu like y suscribirte si quieres ver más contenido adicional, que estoy seguro que alguno de mis videos te va a llegar a gustar. Sígueme en mi Twitter si quieres estar en contacto conmigo, estoy como Arsakanime. Y bueno, sin nada más que decir, pues nos vemos en un siguiente video. Chao.